Abrazo, Jesús, ¿cómo te va? Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido maestro Vicente Serrano. Siempre un placer, ya sabes que no hay día para la noticia y aquí estamos, por supuesto, con mucho gusto para platicar esta noticia que, sin duda alguna, y déjame decirlo de esta forma, nos satisface, nos alegra a muchos mexicanos el ver que de alguna forma, pues poco a poco va avanzando la justicia, mi querido Vicente. Dice el presidente que así, combatiendo la impunidad, paso a paso se va a pacificar a México, se va a serenar a México. ¿Qué tan gordo es este pez gordo, Jesús? Sin duda alguna, mi querido Vicente, creo que la detención, el arresto de Luis Cárdenas Palomino es muy importante precisamente por la magnitud de las acciones que llevaba dentro de la administración de Felipe Calderón. Luis Cárdenas Palomino era el segundo hombre de a bordo de Genaro García Luna, y bueno, ya sabemos los destinos de Genaro García Luna, que hoy está justamente a la espera de su juicio, de un juicio penal en Estados Unidos, pues por relaciones con el narcotráfico, relaciones que fueron, por cierto, toleradas, avaladas por el presidente Felipe Calderón, y que fueron, hay que decirlo, ejecutadas justamente por Luis Cárdenas Palomino. Entonces, ahí se cierra realmente las acciones, las operaciones que se le atribuyen a Genaro García Luna fueron ejecutadas por este pez gordo que cae y que es uno de los más gordos, y que déjame decirlo también de esta forma, mi querido Vicente, creo que el asunto, la tortura es, por supuesto, yo te lo digo, la sufrí en carne propia, la tortura es indeseable en cualquier momento, pero en este caso creo que es peccata minuta el acusarlo de delitos de tortura, que por supuesto reprobables y recriminables, pero creo que tiene mucha cola más que le pisen a Luis Cárdenas Palomino si se le busca, por supuesto, con relación a los nexos que tuvo con el narcotráfico justamente en el gobierno de Felipe Calderón. Y ya lo decías tú antes, ¿no? También cuando estuvo en el gobierno de Vicente Fox, donde fue justamente encumbrado por Vicente Fox, que también ahí hay una relación muy extraña, porque él, este personaje, Luis Cárdenas Palomino, era justamente uno de los protegidos que tenían los empresarios favoritos del periodo neoliberal, encabezados por un banquero muy importante, Alfredo Harp Elú, un bandidazo de cuello blanco que hoy dirige Banamex, por supuesto, y que bueno, él fue el que prácticamente encumbró. Si queremos encontrar a un responsable de a quién le debemos toda esta lacra de cabrones, de todo esto que nos heredaron a los Cárdenas Palomino, a los Rosas, a los Facundo Rosas, a los Eduardos Pequeños García Pequeño, a los García Lunas. Si queremos entender todo eso, mi querido Vicente, habría que ver y buscar justamente a Alfredo Harp Elú. Alfredo Harp Elú fue el que no lo puedo decir de otra forma, pero fue el que los incubó prácticamente dentro del poder y los inquistó ahí justamente desde la administración de Carlos Salinas de Gortari, después con Ernesto Zedillo Ponce de León, que era un pelele, por supuesto, y por supuesto después con Vicente Fox, y llegan a su máxima expresión de criminalidad en el gobierno de Felipe Calderón. Pero a él, Alfredo Harp Elú, le debemos este favorzote de que nos haya dejado estas lacras y estos criminales. Tú ves en un futuro cercano que se queda en México Luis Cárdenas Palomino para enfrentar este caso de tortura, estas denuncias contra él, esta carpeta, o se lo llevan a Estados Unidos, en donde le haría compañía a Genaro García Luna por los mismos cargos de vínculos con el narcotráfico? Sin duda alguna, hasta la Fiscalía General de la República va a llegar hasta donde está únicamente la investigación de tortura contra los 4 procesados en el caso de Israel Vallarta, que ya hemos establecido, pues han sido, fueron inculpados con base a la tortura. Seguramente tendrán que cumplir el asunto, porque no hay forma de que se deshaga de esa acusación, y terminará siendo, por supuesto, señalado en un momento determinado como responsable de la tortura que infirió a 4 personas inocentes para que se declararan culpables, y que, bueno, hoy se encuentran algunos todavía en prisión. Seguramente va a pasar eso, pero posterior a la conclusión de esta sentencia, sin duda alguna habrá de surgir un reclamo judicial en Estados Unidos, mi querido Vicente, para que vaya a hacerle compañía justamente a García Luna, porque los delitos
que no se le han mencionado todavía y que aprovechará seguramente la DEA en este momento, en esta coyuntura, ahora que ya está detenido y que se ve que nadie va a meter las manos por él, por supuesto, seguramente la DEA hará la petición formal para presentar cargos por narcotráfico, y hay un caso también ahí muy interesante de un elemento de la Igor Labastida, se llama, un comandante de la Policía Federal Preventiva, que fue asesinado justamente cuando él era informante de la DEA y de la Embajada Norteamericana en México. Entonces, por ahí también podría cuadrarle justamente el delito de homicidio a Cárdenas Palomino, pero sí hay, por supuesto, muchas posibilidades de que este personaje, Luis Cárdenas Palomino, vaya a terminar en una prisión norteamericana, acusado de los delitos por los que hoy está procesado Genaro García Luna, y también, por supuesto, cabe mucha la posibilidad de que Luis Cárdenas Palomino sí se desfonde de lleno y pueda hacer que haga señalamientos más directos sobre la participación del presidente Felipe Calderón con relación a los nexos que tenía con el narcotráfico su administración. Ya que estás mencionando al expresidente Felipe Calderón, mi querido Jesús, mucho decíamos, está temblando Calderón por el caso García Luna. ¿Está temblando Calderón por el arresto de Luis Cárdenas Palomino? Segurísimo, sí. Mira, la personalidad de Cárdenas Palomino comparada contra la de García Luna es muy endeble, es muy frágil, dicen en mi tierra, es muy rajón. Entonces, esto puede hacer que el expresidente Felipe Calderón hoy sí esté pensando de que posiblemente se ponga a cantar el propio Luis Cárdenas Palomino y comience a sacar mucho más de lo que le pregunten incluso. Entonces, no es la personalidad recia que tiene, por ejemplo, Genaro García Luna, que a final de cuentas hay que reconocerle en él esa hombría, si tú quieres llamarlo así, y era más, es más duro Genaro García Luna, pero Cárdenas Palomino es más sacatón, y sí es más rajón, y sí es de los que decían en la cárcel, mi querido Vicente, de los de 3 cachetadas, 1 para que hablen y 2 para que se callen. Entonces, creo que sí puede hablar mucho y puede tener en mucho estado de desánimo, por supuesto, al presidente Felipe Calderón. ¿Cómo es posible? Te lo pregunto porque pues he buscado respuesta y no me da. ¿Cómo es posible que García Luna, Genaro García Luna, haya sido el superpolicía, haya sido el secretario de Seguridad Pública y esté acusado de vínculos con el narcotráfico en el bote, entambado en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que al otro también lo galardonó Felipe Calderón? Era también señalado como un superpolicía Luis Cárdenas Palomino, y que no se haya dado cuenta de lo que hacían estos personajes. Luis Cárdenas Palomino, señalado desde Estados Unidos también por vínculos con el narcotráfico, y más aún, Jesús, porque tú has escrito libro ya sobre estos personajes, pero ¿dónde estaban los privilegiados con los contactos, con los que sí tenían relación directa con Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino? Los periodistas, ¿cómo es que no nos dimos cuenta? Nótese mi sarcasmo, querido Jesús. No, es que sí nos dimos cuenta, mi querido Vicente, pero nos callaron de alguna forma o de otra y no nos dejaron decirlo. Y los que se dieron cuenta, los periodistas que se dieron cuenta, fueron parte también de esa complicidad, con ese silencio estúpido que por supuesto hoy debe de rayar en la criminalidad, y que también debería de haber una sanción, por supuesto, para esos periodistas que callaron. Pero realmente, mi querido Vicente, hablamos de una caterva, literalmente una caterva de todos los que rodearon a García Luna, o de todos los que se rodeó el presidente Felipe Calderón para supuestamente combatir al narcotráfico. Y te estoy hablando desde Genaro García Luna, que bueno, ya lo dijiste, ya lo sabemos, él está en Estados Unidos ahorita a la espera de un compañero de celda que seguramente será Luis Cárdenas Palomino, dentro de muy poco. El propio Luis Cárdenas Palomino, que también, bueno, hoy debe de estar ya lamentándose dentro de una celda. Y hay otros personajes como fueron Francisco Javier García Palacios, Armando Espinosa de Benito, Edgar Millán Gómez, Facundo Rosas, Héctor Sánchez Gutiérrez, Roberto Velasco Bravo, Aristeo Gómez Martínez, Edgar Vallardo del Villar, Igor Labastida Calderón, Ramón Eduardo Pequeño García, Roberto Cruz Aguilar González, Víctor Garay Cadena, Luis Manuel Becerril Mina,
Francisco Javier Gómez Mesa, Mario Velarde Martínez, Luis Jafet Jasso Rodríguez y Francisco Navarro Espinosa. Este grupito que te menciono, mi querido Vicente, es el que formaba justamente la cúpula, era el Estado Mayor dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, que vino arrastrando Genaro García Luna desde que estaba en la Agencia Federal de Investigaciones. Pero a todo este grupito, hay que recordar que algunos de estos que he señalado, pues luego terminaron encarcelados, perseguidos por el propio García Luna y por el propio Luis Cárdenas Palominos, y otros, tantito peor, terminaron asesinados, como fue el caso de Edgar Millán Gómez, o de Roberto Velasco Bravo, de Aristeo Gómez Martínez, de Edgar Vallardo del Villar y de Igor Labastida Calderón. Fueron ejecutados de manera muy extraña, en circunstancias muy raras. Yo estos episodios los platico y los desmenuzo de manera muy detenida en mi libro El Licenciado. Ahí explico cómo y por qué los ejecutaron, incluso quiénes fueron los ejecutores, porque hubo algunos miembros de la Policía Federal que participaron en esas ejecuciones, y de estos casos no se les ha pedido todavía cuenta alguna a los funcionarios que han ido cayendo. Entonces, nada más para redondear, el asunto es que dentro de toda esta funcionarios que como tú bien te preguntas, ¿cómo es posible que el presidente Felipe Calderón no se haya dado cuenta de lo que tenía a su entorno? Pues claro que se daba cuenta, igual se dieron cuenta muchos periodistas, nos dimos cuenta muchos periodistas, pero a muchos no nos dejaron decirlo, a muchos nos encarcelaron, a otros periodistas los desplazaron, a otros los silenciaron de otra forma. Entonces, hubo un periodo muy triste que tenemos que recomponerlo, por supuesto, y por eso hay que seguir insistiendo en que no es posible que Felipe Calderón no supiera quién era Luis Cárdenas, igual que no sabía quién era García Luna, si eran los que mandaba justamente a negociar con el narcotráfico. Para cerrar, maestro, tu opinión del silencio casi sepulcral de algunos de estos periodistas, solo porque son muy mal pensados y solo como ejemplo. Fíjate que dije, ¿a cuál? Riva Palacio, no. A Loret, así aleatoriamente busqué en su cuenta de Twitter, Loret, que creo que conocía a Luis Cárdenas Palomino y conoce a Genaro García Luna por lo del montaje. Un tímido retweet de la Fiscalía General de la República con la foto de Luis Cárdenas Palomino con la barba crecida, pero ninguna investigación a fondo, ningún comentario crítico, claro, ni siquiera conocimiento a la Fiscalía General de la... Nada. Porque, ¿sabes por qué, Vicente? Porque aquí hay otra cosa que también no se ha dicho en los medios tradicionales y en los periodistas que supuestamente saben y conocen de esto, ¿no? Yo quisiera que comenzaran a hablar del tema los que se dicen estudiosos de la criminalidad en México, pero también hay que ver que Luis Cárdenas Palomino está ligado al poder económico mexicano, y él tiene una relación, un nexo muy cabrón, muy cercano, muy estrecho, con el dueño de TV Azteca, del grupo Salinas, con Ricardo Salinas Pliego. Hay que recordar que las relaciones entre Cárdenas Palomino y Salinas Pliego se tejieron a través de millonarios contratos de publicidad entre la Secretaría de Seguridad Pública y TV Azteca, en los tiempos en que Genaro García Luna dirigía la política de seguridad pública del país. A cambio, TV Azteca fue uno de los medios de comunicación más importantes que respaldaron la llamada guerra contra el narcotráfico. Cuando Cárdenas Palomino terminó su función pública, fue acogido y protegido por el emporio de Ricardo Salinas Pliego a través de una sociedad que hicieron los dos en el 2011, con la cual crearon la empresa Adamantium Security Private Service, SDRL de CB. Y esa se dedica a la seguridad privada para brindar servicios de protección a las empresas del consorcio Azteca. Entonces, ese hecho, esa protección que le dio Ricardo Salinas Pliego a Ramón Cárdenas Palomino, ha hecho también que muchos aliados de este grupo económico, de este grupo neoliberal que se benefició tanto en algunos años, pues hoy se mantengan en silencio, porque también hay que recordar una cosa, mi querido Vicente. Hay que recordar que Luis Cárdenas Palomino, cuando fue director de seguridad privada de la Secretaría de Seguridad Pública, creó 307 empresas de seguridad privada con portación de arma, con manejo de equipos tácticos, o sea, cosas de seguridad privada, se las entregó justamente a un grupo de empresarios, entre ellos, por supuesto,
algunos comunicadores, ¿sí? Entonces, muchos comunicadores están ligados, por supuesto, a Cárdenas Palomino, porque Cárdenas Palomino en su momento les brindó seguridad particular, ¿sí? A costa del bolsillo, por supuesto, de algunos grupos de empresarios que les pagaban seguridad privada a algunos periodistas que eran de la élite y que eran del equipo, de los amigos. Por eso hoy muchos están callados, por eso tienen amarrado el hocico, mi querido Vicente, no pueden decir nada porque se beneficiaron de Cárdenas Palomino cuando fue director de seguridad privada de la Secretaría de Seguridad Pública y después también como socio de Ricardo Salinas Pliego con esta empresa Adamantium Security Private. Entonces, esto por supuesto que ha hecho y es lo que nos hace entender por qué hoy muchos están callados, porque hoy tú hablas de tímidos tweets, hay otros que ni siquiera se han atrevido a hacer eso porque justamente no pueden escupir al cielo porque les cae en la cara. Nada más falta que sean tan cínicos que digan que es otra cortina de humo del gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador para tapar la realidad de nuestro país. Ya ves cómo se las gastan. Maestro Jesús Lemus, te seguimos en redes sociales. ¿En dónde te pueden apoyar las personas, las miles de personas que nos están viendo y escuchando? Pues me pueden apoyar, ahorita que está de moda este tema de Luis Cárdenas Palomino, yo ya lo señalaba y ya lo platicábamos en alguna ocasión, mi querido Vicente, en tus espacios de Sin Censura, que eso viene también retratado ya como una consecuencia prácticamente anunciando su arresto en el libro El Licenciado que publiqué en octubre del año pasado. Entonces me pueden apoyar comprando el libro está en todas las librerías, El Licenciado, también les recuerdo que tenemos Jaque a Peña Nieto también en todas las librerías, y mucho me ayudan comprándolo porque eso me permite seguir haciendo trabajo de investigación. Estoy escribiendo en Los Ángeles Times, estoy escribiendo también para el semanario Ángel Metropolitano de la Ciudad de México, y me encuentran en redes sociales, por supuesto, en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter como @Lemus Barajas, y ahí estoy en contacto con todos ellos, y por supuesto, los sábados en el espacio que tan generosamente me brindas para conducir de 4 a 5 de la tarde en Sin Censura. Y te agradezco mucho, mi querido Vicente. Estamos al pendiente, maestro. Un abrazo. Gracias, un abrazo.